Bienvenido a nuestro podcast de EIGP, Escuela Internacional de Gestión de Proyectos, sobre la inteligencia emocional. El objetivo: promover el desempeño de tu equipo y potenciar tu trabajo. El tema sobre el que vamos a hablar trata del condicionamiento y prejuicios en nuestras relaciones sociales, especialmente cuando formamos parte de un grupo. En este podcast relacionaremos la inteligencia emocional y el experimento de Stanford. Pero ahora te preguntarás, ¿de qué trata este experimento? A principios de los años 70, el Dr. Philip Zimbardo recibió un encargo de la Armada de los Estados Unidos, el cual se basaba en realizar un estudio sobre la vida en la prisión para comprender los conflictos que se estaban dando en las cárceles americanas. Pero este experimento se les fue de las manos y a día de hoy se estudia en todas las universidades para demostrar el poder tan grande que tienen las etiquetas y cómo en ciertas situaciones pueden llevar a gente corriente por el camino del mal. Zimbardo y su equipo se pusieron manos a la obra y comenzaron con la selección de los participantes. La característica de los mismos es que tenían que ser estudiantes masculinos, y a estos se les pagaría unos $15 diarios, que actualmente serían alrededor de $90. Tras realizar las respectivas pruebas para comprobar que se encontraban físicamente en perfectas condiciones y que eran psicológicamente estables, de los 70 candidatos únicamente aceptaron 24. A estos voluntarios se les asignó aleatoriamente a uno de los dos grupos que formarían el experimento, carceleros o prisioneros. Zimbardo estaba verdaderamente obsesionado con lo que se conoce como validez ecológica del experimento, es decir, que lo que allí sucediera fuera un reflejo lo más fiel posible de lo que ocurría en el mundo real. De ahí que construyeran una cárcel específica para el experimento, con situación en los sótanos del Departamento de Psicología de Stanford. El ambiente carcelario que crearon fue tremendamente realista. Se les prohibió explícitamente ejercer la violencia física sobre los presos, pero también se les dijo que era su responsabilidad dirigir la prisión y que debían hacerlo como estimarían conveniente. De repente, un día, sin previo aviso, llegó la policía y les imputaron por robo a mano armada, para después poder arrestarlos. Los presos pasaron por todo el procedimiento de detención. Fueron fichados, les tomaron fotos, las huellas, les leyeron sus derechos y posteriormente fueron trasladados a la cárcel ficticia. A partir de aquí, todo se desarrolló con mucha rapidez y pronto la cosa empezó a descontrolarse. Los prisioneros sufrieron tratos sádicos y humillantes. El segundo día del experimento se produjo un intento de motín y los guardias no tuvieron ningún problema en trabajar horas extras para disolver la revuelta. A partir de este momento, los abusos, agresiones y humillaciones se convirtieron en la norma. Chicos normales y corrientes, en principio buenos, se habían corrompido por el poder de los papeles que se le habían asignado. La crueldad de los carceleros fue en aumento. El estado emocional de los prisioneros se deterioró de una manera importante. Los llantos y la dificultad para pensar con claridad eran frecuentes entre ellos. Incluso 2 de ellos llegaron a sufrir traumas severos, por lo que tuvieron que ser excluidos. Un experimento que tenía que haber durado 2 semanas tuvo que ser cancelado al 6º día de haber empezado. Una estudiante de posgrado visitó la prisión que habían hecho y alucinó con lo que estaba viendo. Esta estudiante, Maslash, salió de allí llorando y le pidió a Zimbardo que cancelara el experimento. El propio Zimbardo, al recordar todo lo que pasó, señaló que, de las más de 50 personas externas al experimento, ella fue la única que puso en cuestión la moralidad de lo que estaban llevando a cabo. Zimbardo explicó que aquella situación también había corrompido a los propios experimentadores, que al final no se escandalizaban por todas las burradas que estaban pasando. Este experimento, en palabras del propio Zimbardo, remarca cómo las personas somos capaces de jugar los papeles que se nos asignan hasta llegar a niveles extremos. Esto es un perfecto ejemplo de los peligros que tienen las etiquetas, tanto de los carceleros como de los presos que acabaron comportando de acuerdo al rol que les asignaron. Los carceleros con violencia y crueldad, y los prisioneros agachando la cabeza y aceptando cosas que en otras condiciones no habrían aceptado. El comportamiento tanto de los prisioneros como de los carceleros fue el resultado de la situación en la que estaban, y no de sus personalidades previas, ya que los grupos se formaban totalmente al azar, partiendo de personas sanas y equilibradas. Este experimento ha sido muy criticado, tanto por sus implicaciones éticas como por cuestiones metodológicas. Pero más allá de todo esto, es un ejemplo del poder que tienen las etiquetas para influir en la conducta. La mayoría de nosotros tenemos el potencial para el bien y para el mal, pero somos muy sensibles a los efectos de la situación. La inteligencia emocional y el experimento de Stanford están interconectados a través de factores emocionales, sociales y psicológicos,
reflejados en la forma en que las personas manejan y comprenden sus emociones, así como las emociones de los demás, además de poder influir en su comportamiento en situaciones sociales y en la dinámica de poder, como las siguientes que se observó en este experimento. La primera, la empatía y la comprensión emocional. La empatía y la comprensión emocional afecta directamente a la forma en que los participantes, tanto guardias como prisioneros, se relacionaban entre sí. Segundo, manejo del estrés y la presión emocional. Las condiciones en la prisión eran estresantes y emocionalmente intensas. Aquellos participantes que tuvieran mayor desarrollo en las habilidades de inteligencia emocional podrían haber manejado mejor estas tensiones en la prisión. Tercero, regulación emocional. La regulación emocional es un componente clave en la inteligencia emocional. En este contexto, aquellos que podían regular sus emociones de manera efectiva podrían contribuir a un ambiente menos tenso y más controlado. Cuarto, impacto de la autoridad y la obediencia. La obediencia a la autoridad desempeña un papel crucial en el desarrollo de la situación. Las habilidades de inteligencia emocional podrían haber influido en la capacidad de resistir la presión de la autoridad o en cómo se ejercía el poder por parte de los guardias. Y por último, las conexiones sociales y relaciones interpersonales. Las relaciones entre los participantes, guardias y prisioneros podrían haberse visto afectadas directamente por las habilidades de inteligencia emocional de cada individuo. Si te ha parecido interesante el tema, en la descripción del vídeo te dejamos un enlace de interés para saber más acerca del experimento de Stanford. Para más podcasts de la Escuela Internacional de Gestión de Proyectos EIGP sobre la inteligencia emocional, visita nuestra web www.eigp.es y suscríbete al canal de YouTube.